Defensa, Jorge Tayana, encabezó ayer, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Teniente General Juan Martín Paleo, el acta de firma del Acuerdo de Cooperación Productiva conocido como Offset entre el EMCO y la firma Saab Dynamics. Este convenio contempla el apoyo de Saab a INVAP para la integración de radares al sistema RBS-70, así como la transferencia tecnológica hacia las Fuerzas Armadas. Estaba previsto en el contrato suscripto en febrero de 2022, cuando se adquirió el sistema de armas RBS-70NG y se enmarca en la nueva política de offset en el ámbito de la defensa. El objetivo de este acuerdo es fortalecer la capacidad de defensa antiaérea a partir de la adquisición del sistema de defensa aérea de corto alcance RBS-70NG. Uno de los requisitos de ese contrato fue que se estableciera un acuerdo de cooperación productiva u-offset. Esta actividad ahora se encuentra en su fase final. Este offset incluirá entre sus beneficios la integración del RBS-70NG al sistema de vigilancia y control aéreo argentino, lo que permitirá que los radares se comuniquen y envíen orientaciones de objetivos al sistema de misiles. Mediante este proyecto, Saab proveerá apoyo a la empresa estratégica argentina INVAP, encargada de desarrollar los radares. Asimismo, el acuerdo prevé incrementar la capacidad de mantenimiento de nivel de campo y nivel de sostenimiento del sistema RBS-70 para las Fuerzas Armadas, así como la modernización de los sistemas RBS-70 actuales al nivel NG. Por último, el acuerdo también contempla la transferencia de conocimientos relacionados con la experiencia de Saab en tecnología de misiles. De esta forma, Argentina da un primer paso en el empleo de estos instrumentos contractuales offset que le permiten maximizar los beneficios provenientes de las compras de armamentos en el exterior hacia el desarrollo de sus capacidades tecnológicas productivas para la defensa. Cambiando de información, el rompehielos Almirante Irízar arribó a la ciudad de Ushuaia, concluyendo así la segunda etapa de la campaña antártica de verano 22-23. El buque permanecerá en el puerto de la capital fueguina hasta recibir una nueva carga desde el transporte Ara-Canal Beagle, antes de volver a zarpar hacia el continente blanco para la tercera y última fase de la campaña. El rompehielos efectivizó una navegación de 7.200 millas náuticas durante 52 días, cumpliendo con el cronograma planificado por el Comando Conjunto Antártico.